dicho, David, un medio de comunicación que no tiene un departamento de promoción está destinado al fracaso. Claro, O obvio, sea, si tú no te promocionas, nadie obvio. más lo va a hacer. Pero lo que pasa es que estamos en una época en la que podés hacer tu self-promotion. Entiendo que hayamos Ahora, los dejado el disco de medios, acetato afuera, los sí, tapes, pero ya era digital. ¿Ves? sí, Ya venías de lo sí, analógico a sí, lo ya era. digital. Pero igualmente, o sea, los medios de comunicación también crearon esto. Ujú. No te Sí, olvides. ¿Por qué? sí, Porque porque era ellos están pensando ya lo que va a pasar en 10 años y están diciendo, bueno, vamos a empezar a movernos en toda esta ajá, temática crearle, porque en definitiva, ajá, la realidad ¿cuál sí, es? Hay mucha gente que escucha la FM, por ejemplo, pero es en determinados sectores sociales. Después, nadie más los hace. Todos lo hacen de forma digital. Entonces, todavía hay un mercado para lo ujú, otro también. sí, Entonces, el medio de comunicación no se quiere quedar ni sin el pan ni sin la torta, se va a quedar con las dos. entiendo. Entonces eso es lo que ha estado pasando, ¿no es cierto? Lo que pasa ahora es que ya no necesitas un medio de comunicación para que la gente te escuche, porque tu medio de comunicación está acá. O sea Entiendo. que básicamente el medio de comunicación era un intermediario entre uno y las personas. Ujú. Ahora ya no existe eso, ahora es directamente entre las personas. ¿Me entendés? Entonces, yo no creo que eso se puede cambiar. No se va a poder No, cambiar de vuelta a lo que era, pero ni por no chiste. podríamos regresar, pero sí se puede mantener si hace cuando menos lo indicado para mantenerse como medio de comunicación, si no va a desaparecer. Claro. Porque ahorita hay muchos coleccionistas como yo que puedes tener un reel to reel en tu casa, ¿no? Que puedes tener una cartuchera de las antiguas que metías la canción del comercial en los cartuchos, o que Sí. puedes tener un Denon con los discos compactos, Ujú. o quizá una grabadora con los tapes tradicionales de los ochentas y así. Pero aquí sí me llama mucho la atención que cuando comenzó todo esto era, vamos a crear la estación de radio y le creamos su página de internet, www.davidradio.com, un Ujú. ejemplo, ¿no? Y ahí empezabas a poner las fotografías de los locutores. Aguas con esto, es muy importante. Yo recuerdo en hace muchos años, cuando comenzábamos con esto de la radio, había un tipo de locutor que no estaba permitido que fuera a los controles remotos. ¿Ok? Ajá. Las grandes voces o las buenas voces de la radio no hacían match con la cara. Entonces, llevar a un locutor que no tenía presencia o personalidad a un control remoto bajaba sus puntos, sus ratings, porque se acababa esa magia que debe de existir en los medios, cuando Claro. menos del micrófono. Entonces, había un grupo de promociones que se llevaba porque eran bonitos, porque tenían presencia y tenían ese carisma, ese brillo, ¿no? De hacer reír a la gente. El locutor regularmente tradicional no era cómico. Era difícil que un locutor le sacaras una sonrisa, más allá de la mueca. Entonces llega esta nueva ola y aquí hay muchos de los locutores que quizá de los que tengo yo adheridos ahí vean esta nota y van a decir que sí, llega una nueva ola también de música, que no te la voy a mencionar para no quemar el asunto, que quebraba el cuerpo del ser humano en el péndulo más o menos a esta posición y empezaban a bailar en las discotecas y terminó por corromper la radio, por acabar Ujú. con la radio, con dejar de lado las buenas voces, los grandes Sí, no necesito que me la locutores. nombres para eso, ya sé. Entonces era como llegó la maldición de la L en este aspecto, ¿ves? Y hubo una invasión, una imposición. Entonces, ¿dónde está, aquí me pregunta, la imposición de la radio en este aspecto? Porque la radio era, estas son las 20 canciones que van a sonar en la Sí, programación pero ya, y dale, eso ya fue. claro. Pero entonces llega esto y toda esa grande estela de compositores, cantautores y buenos intérpretes quedó fuera. Ujú. Y esto ayudó, junto con las plataformas, a que la radio y la televisión prácticamente Sí, quedaran así como en el fíjate, ronroneo del gatito. pero fíjate que la mayoría de las radios y las plataformas de televisión son las que promueven a estas nuevas tendencias Ellos también. mismos lo Así que en hacen. definitiva, ellos mismos están haciéndolo para el resto. Es como te digo, ellos ya la vieron venir y dijeron, bueno, esto es lo que Ujú. va a pegar o vamos a hacer que esto pegue. O sea que ahora la diferencia es que no son Sí, 10 o 20 canciones, sino es cualquiera que le pegue a la canción que y suene el entonces ritmo, agarran a ¿no? uno y hacen esta canción si las canciones están hechas. O me Ya. vas a decir que la mayoría de los reggaetoneros hacen canciones. Lo que hacen es
hacen la canción, buscan una cara que más o menos pegue con la canción y dicen, a este le vamos a llamar el japonés, por no decir chino. Y listo, y te vas a parar y vas a cantar esto. Sí. Es como hicieron a los Backstreet Boys. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pero No hay Backstreet Boys diferencia. venía. Los Backstreet Boys fueron creados por una disquera. Todas esas bandas, la gente que hace este tipo de cosas también. Ya no ves muchas bandas. Por eso yo Ajá, apoyo tanto al rock and roll. ¿Por qué? Porque me gusta ver un tipo en el escenario con un bajo colgado, una guitarra y cantando y tocando. No apretando botones como hacemos los DJs, por ejemplo. sí, ¿Me entendés? Y sí. moviendo perillas. Sí, porque en ese Tocando música aspecto, ya pregrabada, por ejemplo. la famosa frase estadounidense, look at me, I'm a musician, just with a finger. Sí. Claro. Ahora, eso no quiere decir que la música que hagan no esté buena, porque si vos ves a DJ Tiesto, ves a los productores grandes, e incluso algunos productores chicos que hacen muy buena música electrónica, que está buena y Pero que aquí hay es una cómo se contradicción, hace. ¿no? O sea, perdón, Sí, bueno, pero yo no los llamaría es músicos. que si no eres un DJ reconocido, bueno, veámoslo así, ¿no? ¿A quién le estás dando el reconocimiento? A una persona que porque tiene un nombre y firma, Claro, y claro, por eso te digo. alguien que quisiera con un mixer como este hacer música, pues no. Claro, pero es relativo en el sentido de que, ¿qué pasa? Toda la gente que tiene ese nombre y qué sé yo, ya no tiene, Ujú. no es esclavo de una disquera, la mayoría son productores independientes porque tienen el dinero para hacerlo. La única diferencia es que se promueven solos ahora gracias a todas estas cosas. Pero en realidad, por ejemplo, yo cuando hago mi programa de rock, promuevo bandas locales. ¿Por qué? Ujú. Porque me encanta. Sí, si tengo la oportunidad de hacer una banda conocida, la hago, pero si no, mi principal motivo del programa era para Ujú. promover bandas locales. Bandas que no tienen la exposición que tienen otras bandas afuera. ¿Por qué? Porque hoy se puede hacer Ujú. porque nadie te quita la oportunidad de pagarle a Facebook para que tu video se vea en toda En esta todas zona por partes. miles de personas, cuando antes tenías que depender Ujú. convencer a tu productor de que lo Sí, ponga al aire porque ahora ya no. es correcto. Entonces, esa es la gran diferencia ¿no? Entre todo esto, que uno lo puede hacer solo ahora. El do it yourself, que acá en Utah es gigante, Enorme. no en todos los estados y aplica en todo, ¿eh? Aplica en todo, cualquier tipo de negocio. Siempre estás pensando, oh, pero si puedo cambiar el piso de mi casa yo, ¿para qué le voy a Lo pagar hago a yo este? mismo. Pero no sé cómo se hace. Bueno, vas a YouTube, ves 50 tutoriales y tratás. Y Es lo que más probable es que ese es YouTube y todas las Google y todas las plataformas es el nuevo es el chamán. O monopolio. sea, espérame, me duele, tengo comezón en los pies, vas a Google y le dices comezón en los pies. Ya. Es un nuevo médico, es el nuevo todo, ¿ves? O Sí, sea, sí, sí, sí. no lo puedes evitar. Ahora, ¿qué sucede? Yo tuve la oportunidad, igual que tú, de platicar también con algunos artistas y estoy de acuerdo. No hay como la música con contenido. Obvio, ¿Ves? O sea, obvio. si tú ves un video y me muestras a mí solamente un par de cuerpos bailando y alguien que está gritando, no lo puedo ver. No te lo sostengo los 3 o 4 minutos que dura la Ujú, canción. Ahora, por otro lado, si la canción o el video tiene ese contenido que siempre de esta escuela antigua buscamos de que siempre se mantenga en un video, en una canción, con un buen solo, un buen redoble, un slapping en el bajo, o las cosas que tú digas, o la letra, o el estribillo, aunque se me repita lo mismo, ¿no? Por ahí en el año 2008 recuerdo haber platicado con Miguel Mateos y una de las preguntas ingenuas que le hice, oye, ¿existen actualmente músicos? ¿Qué crees que me dijo? que no. Que no. Y esa pregunta yo se la hacía relativamente a todos los que entrevistaba. Entonces, no era sencillo para ellos ponerse ante algo que ya se venía. Pero yo creo que sí hay músicos todavía. La única diferencia es depende del estilo que toquen. Es que es difícil, ¿ves? O sea, si tú pones Porque a con ese alguien, criterio, entonces todas las bandas que yo conozco de Utah no son músicos. Y sí no, son no, no, músicos, ¿no? sí lo son. El detalle es que le has puesto ya prácticamente las cosas enfrente. No es ningún delito, Ujú, ¿ves? O sea, tú vas a un restaurante y la comida te la ponen allí, claro, pagas por eso. Aquí lo que me llama mucho la atención es la forma en cómo se presume y sin tener un mérito en claro, este claro, claro. aspecto. O sea, porque si escribes una canción, llegas con tus músicos y todos ellos generan la canción a bulbo o a pulmón es distinto.
O sea, ahorita yo uso ciertos programas de edición de audio y los conoces. Es muy fácil colocar una voz al tono que quieres. Sí, O sí, sí, sea, vamos. definitivamente. Y el detalle es que sin este tipo de programas y sin este tipo de procesamiento en la voz, a la hora de hacer un concierto en vivo, si no los llevas, que ya es obvio que los llevas, no cantas. No canta, exacto. No hay forma. Entonces, pues para gritar y hacer este tipo de combinaciones es algo sencillo, aunque se requiere de mucha valentía de exponerte de esa forma ante la gran crítica de personas que todavía están vivas en la tierra y que han convivido y que han empezado este tipo de tradiciones musicales y que llegas, lo ves y dices, no sabes qué, no pagaría jamás por estar. Hay ciertos artistas de la talla de esta chica colombiana que yo personalmente no podría estar yendo a un concierto así y estar escuchando gemidos por 2 horas o estar en un loop de movimiento por 2 horas. Es algo desgastante para Sí. el cerebro, la mente, el físico. Que yo creo que para eso lo hacen, ¿eh? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿los humanos nos hemos vuelto holgazanes, conformistas, o somos nosotros los antiguos que todavía no nos acostumbramos a lo nuevo? Yo creo que hay de los dos. Hay de los dos. Definitivamente. No, no, no creo que todos somos iguales. Yo comparto tu opinión, ¿no es cierto? En cuanto a ese estilo de música o a lo que escucho y ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, las generaciones nuevas no conocen lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque están creciendo dentro de este ambiente. Entonces, para ellos, hacer música es lo que ven cuando van y ven a Ujú. un loco con un micrófono que está cantando sobre una pista grabada, Sí. ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que es... imagínate, hablé con un par de bandas que hace un tiempo trajimos y ellos decían, ya no tiene ni gracia hacer discos, el disco, ¿no? Porque la gente ya no lo compra, ya lo tiene en Spotify Sí. o lo baja gratis de YouTube. Entonces la única forma de hacer plata, algo, es tocando en vivo, ¿no es cierto? Lo cual no debería ser así. O sea, el artista tendría Ujú. que pagarse, ¿no? Por lo que creó, obviamente. Entonces, pero no hay forma de parar esas cosas, Jaime. No hay forma, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, Pero vamos, o sea, si a mí alguien me decía, oye, ¿por qué tienes esto tan grande? O sea, este mixer que está aquí, que tú lo ves. ujú, Si esto ya puedes tenerlo prácticamente con el teléfono, ¿no? O sea, claro, conectas el micrófono ambiental. Vamos, eh, la forma, creo, de llenarle el ojo a alguien que te visita en una cabina de radio claro, no va a ser solamente con una mesa, tú y yo y un micrófono. claro. A mí me parece que hay cosas que no deben de cambiar. No puedes cambiar el chasis de un carro clásico y ponerle nada por debajo. No puedes, en un medio de comunicación como la radio, exhibir a los locutores sin tener un efecto, porque ahí es cuando entras, así que este era el fulano, ¿no? O sea, al final, no es lo mismo cuando naces siendo cantante y que tu vida es así de pública, porque el medio de comunicación como la radio es público pero privado, porque es una empresa privada donde si entras, si te lo permiten, no ves, porque no debes de ver ciertas cosas, porque debe de mantenerse así, pero ante esta nueva libertad, donde el baño es el mejor testigo de la fotografía de los seres humanos, todo mundo se quiere tomar una fotografía en el baño, no sé por qué. Esa es la onda, ¿no? La onda es estar en el baño, no sé por qué, no tengo idea. O sea, vamos, hay una canción de Alejandro Sanz que dice cuando nadie me ve, Ajá. ¿ves? Puedo ser o no ser. Entonces las personas hemos caído en esa nueva tendencia de estar allí, o sea, mostrando, o sea, no te lo permite tu pulcrosidad o tu forma de cómo fuiste criado, sino hasta te tomarías la foto en un momento tan privado en ese Sí, sí, aspecto. sí. Eh, vamos, hemos caído en una forma desfachada de descaradez con Z al final. Sí, sí, no, y mayúscula. Es, eh, es triste, es triste. Yo creo que en realidad lo que la gente está haciendo es
No sé, es como que pienso que muchas personas necesitan atención y no saben cómo tenerla y como que las plataformas estas te dieron una oportunidad de lograrlo. O sea, por ejemplo, hay youtubers que te muestran qué van a comprar a Walmart y qué trajeron en su bolsa. A mí qué me importa Y, saber lo que compraste pero sin en embargo, el